que inicie ya la segunda clase. Ya. Listo, Pedro. Ya es todo lo de potencial de acción, ¿no? Sí, nada más me faltó mencionar algo bien Regresamos. rápido de la importancia del NSX1, que es el transportador de membrana ¿Cuál? fundamental. Ese es en la última fase. Ok. Estos. El NSX1 es el que va a transportar el calcio hacia afuera. Y bueno, nada más es eso, que es el que transporta, es un transportador de membrana fundamental, el NSX1. Ujú. Y ese es muy importante porque pues el NSX1 va también a contribuir en la entrada de calcio durante la fase MZ, como mencionaba José Pablo, Ujú. por la fase 2. Y ya nada más eso. Y depende de cómo esté el ambiente eléctrico en el interior de la célula, introduce o saca el calcio. Así es. Muy bien. Acuérdense de poner todas sus diapositivas para que estudien de ahí para el examen, ¿eh? Por cierto, ¿cuándo quedamos que es el examen? Déjeme ver. No, era un domingo. Bueno, sí, pero la fecha oficial era un viernes, ¿no? El 7 de marzo. Santo Claus. La fecha oficial es el 5 de marzo. Ajá, Y- porque el 7 es domingo. Sí. 5 de marzo. O sea que la semana que entra tengo que mandar sus preguntas. Ok. Está bien, hay chance de hacerlas con cariño. Muy bien. Dale. ¿Juntas, Pedro? No me voy por la cámara porque esta computadora no tiene cámara. Tendrían que entrar con dos dispositivos, pero puede que se escuche algo de interferencia. Tú tranquilo. Por eso el corazón es autoexcitable, pero ¿cómo se controla su ritmo en esa autoexcitación? El corazón a nivel del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular tiene llegada de inervación simpática y parasimpática, Alfredo. Y esa inervación simpática y parasimpática te da la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Sí se acuerdan del simpático y parasimpático, no? Que es Sí, el sistema el nervioso autónomo. parasimpático está regido por la acetilcolina y el simpático por la adrenalina y todos esos. Exactamente. Ahora, ¿cuál predomina en una persona en reposo? Ahorita con nosotros, ¿cuál está predominando? Parasimpático. El parasimpático. El parasimpático es para vivir, ¿no? Sí, Y el el que te da hambre, simpático, el que sé qué. exacto. Y el simpático es para pelearse. Ajá. Es el de defensa o el de agresión, como lo quieran ver. Bueno, yo estaría más simpático porque estoy presentando. Porque estás presentando, ¿eh? Sí. Ok. Sí. Entonces, Sí eres simpático, ¿eh? Sí te queremos. Tú tranquilo. gracias. Entonces nos habíamos quedado en la contribución auricular al llenado distólico. Déjame ver. ¿En cuál te quedaste? No me acuerdo, ¿eh? Sí, es lo que andaba viendo yo también. Todavía no llegamos a la contracción. No, de hecho estábamos en las curvas, ¿no? Volumen diastólico, determinación. No, esto ya lo vimos, ¿no? Las determinantes de la función hemodinámica. No, dale la previa. Aquí están las curvas del estado de la contractilidad. Ahí nos quedamos, ¿no? Que me dijeron que sí la habían entendido. Sí, nos quedamos en esa gráfica. Sí, usted nos explicó, de hecho, el corazón sano, que representa la línea morada y verde, y ya cuando está enfermo, que es la que es más moradita y la roja, Ujú. que necesita, sí. Ok. Bueno, pues entonces, segundo. Entonces, ¿qué, doctor? ¿Ya continuó con los determinantes de la función hemodinámica? Ya.
Muy bien. El volumen diastólico, o también llamado precarga, nos va a hablar de que el corazón nos genera presión y desplaza volumen. Cuenta con las mismas leyes que para la fibra miocárdica aislada. A Solo ver, que eso es... dame un segundo, Pedro. Sí, Tengo que revisar algo, un segundín, ¿sale? sí, está bien, doctor. No me tardo mucho. Dale, pues. Ok. Entonces, el volumen diastólico, o también llamado precarga, nos va a hablar de que el corazón genera presión y desplaza volumen. Esta cuenta con las mismas leyes que para la fibra miocárdica aislada, solo que esas propiedades se traducen en presión intracavitaria, estrés parietal y desplazamiento de volumen sanguíneo. Ahí. La precarga o carga diastólica es la longitud de la miofibrina en reposo inmediatamente antes de la contracción ventricular. El corazón intacto estará representado por el volumen diastólico, que en condiciones normales genera fuerza que aumenta la longitud de la fibra antes de la contracción. También tenemos la contribución auricular al llenado diastólico. El aumento de volumen sanguíneo incrementa el retorno venoso, por lo tanto el llenado ventricular y el gasto cardíaco. Por el contrario, la hipovolemia provoca disminución del gasto por disminución del gasto cardíaco. A ver si le entendieron a eso o no. No, no lo entendí. Acuérdense que el corazón entre mejor se llena, mejor se contrae, ¿no? Sí, Y al llenado diastólico es lo que te forma la precarga. ¿Vamos bien? Sí. Y el llenado diastólico se lleva a cabo por el retorno venoso. ¿Están de acuerdo que si no regresa sangre al corazón, pues no funciona, ¿verdad? exacto. Entonces, entre mejor regrese sangre al corazón, mejor se llena antes de la sístole. ¿Sí estamos? ¿Se acuerdan que hay 3 fases de diástole? El llenado espontáneo, la diástasis, que casi no hay paso de sangre, y al final el llenado activo, que está provocado por la contracción de la aurícula que favorece que llegue más sangre hacia el ventrículo. Entonces, la contribución del llenado, la contribución de la aurícula al llenado ventricular es importante para que haya una mayor distensión del ventrículo. O sea, ley de Frank-Starling, ¿no? A mayor distensión, mayor fuerza de contracción. Mayor fuerza de contracción. Doctor, ¿cuál era Entonces, la primera que mencionó? Dijo diástasis y llenado activo, pero ¿con cuál comienza? llenado espontáneo. Llenado espontáneo, eso es. Acuérdate que el llenado espontáneo es literalmente por gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo y por gravedad. Y por gravedad, sí. Si se acuerdan, la aurícula está arriba, el ventrículo está abajo. Debajo. Ujú. ¿Sí? Sí. De arriba pasa hacia abajo, ¿eh? Ajá. ¿Sí quedamos? Sí. Sí. ¿Ya le entendieron pues a este último párrafo? Sí, ya. Ahora, ¿qué pasa si tú estás deshidratado? Pues tienes poco volumen, ¿no? ¿Cómo se va a llenar tu corazón? Pues se va a llenar mal. ¿Sí, sí quedó la idea? Sí. Sí. Ok. ¿Vale? Ok. La contracción auricular contribuye en forma significativa al gasto cardíaco, de un 20 al 30%, ya que incrementa aún más el volumen diastólico. Después tenemos la contractibilidad como la función cardíaca.
¿Qué es contractibilidad? Bueno, esta es la capacidad intrínseca de las fibras miocárdicas para cortar su longitud, independientemente de la pre y la poscarga. La contractibilidad en el corazón intacto se traduce en velocidad de contracción y el grado de acortamiento. Y luego tenemos la función hemodinámica del corazón. Su función se traduce en la capacidad hemodinámica para desplazar el volumen hacia las grandes arterias, como lo vimos anteriormente. Cuando se incrementa la contractibilidad cardíaca, también se incrementa la eficacia del corazón y la curva se desvía hacia arriba y a la izquierda. Es decir, para un mismo volumen diastólico, el gasto cardíaco es mayor. A ver si le entendieron esta curva. ¿O no? ¿La puede explicar, por favor? Sí, por favor. Sí. Sí. ¿La puedes magnificar, Pedro? La curva. Sí. Ya está, doctor. Ok, ahora ya ponle exacto. Fíjense bien. Abajo dice volumen diastólico, ¿de acuerdo? ¿Se fijan cómo hay una línea punteada? Quiere decir que el volumen diastólico, recuerdan que es la precarga, ¿no? O sea, cómo se llena el corazón. ¿Sí estamos o no? Sí. ¿Sí? No los veo en pantalla. Entonces, esa línea punteada, se fijan que solo hay una línea. Quiere decir que el volumen diastólico es constante. O sea, la fibra miocárdica siempre va a estar distendido a la misma longitud. ¿Sí quedó claro o no? Sí. ¿Sí? Sí. La línea continua, curva, de la letra A es la función cardíaca normal. ¿Sí? ¿Sí la ven o no la ven? Sí, sí. Sí. Esa. Esa es la contractilidad normal del paciente. ¿Qué pasa si al paciente yo le doy un medicamento, por ejemplo, digoxina, que aumenta la contractilidad cardíaca? ¿Cómo va a contraerse el corazón? Más eficientemente. ¿Se acuerdan que ayer mencionábamos que si se contrae más eficientemente se desplaza la curva a la izquierda? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cuál es la letra que corresponde a una contracción más eficiente? La B. La letra B. Por eso, fíjense como del lado vertical dice gasto cardíaco, ¿no? Ujú. El gasto cardíaco está incrementado para la curva de la letra B porque aumentó la contractilidad. Es lo único que estamos aquí analizando como variante. Sí, lo único que varía es si el corazón se contrae más enérgico o más débil. ¿Sí lo entendimos? Sí, más débil sería la C cuando llegue el ¿Qué problema. pasa si el más débil es la C? Y ese es cuando hay un problema de daño muscular por insuficiencia cardíaca. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, cierto. ¿Todos claros? Sí. ¿Qué pasa si yo tengo a un paciente que tiene un problema cardíaco y su corazón funciona como la curva C? ¿Qué le tengo que hacer? ¿Mejorar el llenado diastólico? No, ¿verdad? No, el aumentar el de contracción. Mejorar la contractilidad. Ujú. Y esa mejora de contractilidad se la doy con un fármaco que aumente la contractilidad, como la digoxina. Digoxina. Al aumento de la contractilidad o a la contractilidad como tal se le llama inotropismo. Entonces, el medicamento se llama inotrópico positivo. ¿Sí me ven?
Sí. Sí. Yo no los veo a nadie de ustedes. Ah, qué caray. Ya se empiezan a ver. Bueno, pero sí, sí estamos bien, sí me están entendiendo. Sí. Ok. Muy bien. ¿Se entendió la gráfica en la tabla? Sí, ya. ¿Ya? Entonces, esa es la tabla de función cardíaca por contractilidad. Ya la puedes hacer pequeñuela y pasar a la siguiente, Pedro. Sí, doctor. Entonces ya también tenemos el efecto sobre la precarga y la poscarga sobre la función del corazón. El grado de estiramiento diastólico inicial o precarga ayuda a la función cardíaca incrementando el gasto cardíaco. Por el contrario, el incremento de la poscarga deprime la función cardíaca y su disminución favorece el funcionamiento, lo cual se traduce en mayor eficiencia hemodinámica. A ver, la previa. Muy bien. ¿Sí le entendieron esto o no? Sí, incrementa el gasto cardíaco. Y si la poscarga se deprime, Magnifícalo. sí. Ok. A ver, chicos. Es muy parecida a la que vimos previamente. ¿Sí? La línea continua es la función cardíaca normal. ¿Sí? Pero ahora vamos a mantener la contractilidad igual que siempre. Igual siempre. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? La fuerza del corazón va a ser la misma siempre. ¿Sí estamos claros o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora lo que vamos a aumentar es la postcarga. ¿De acuerdo? ¿Qué es la postcarga? Es la resistencia en contra de la cual se vacía el corazón. ¿Sí quedó? Entonces, ¿qué te representa la postcarga? Te representa la presión arterial. ¿Sí estamos claros? ¿Sí, chicos? Sí. Entonces, la línea continua, imagínense que tiene 120/80. ¿Sí? ¿Cuál es su postcarga? 80. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aumento la postcarga y mantengo la contractilidad igual? ¿El corazón se vacía más fácil o más difícilmente? Más difícil. ¿Sí quedó claro? Entonces, por eso, cuando tú tienes una poscarga elevada, tu gasto cardíaco disminuye. ¿Sí ven la línea discontinua que está hacia abajo? Sí. Entonces, ese paciente que tiene una poscarga elevada, tiene 200/140 de presión arterial. ¿Cómo hago yo para que mejore la función cardíaca? Le disminuyo la presión arterial y eso me va a provocar una disminución de la poscarga. Al disminuir la poscarga, ¿qué va a pasar con mi gasto cardíaco? Va a aumentar. ¿Sí quedó claro?
que es la línea discontinua de arriba. Señálala, Pedro. Esa. ¿Sí queda claro? Sí, de hecho es muy común en la gente mayor, ancianos, esta línea puntiaguda, porque ellos padecen mucho de algo que se llama hipertensión arterial sistólica aislada, ¿no? Sí. Pero sí les queda claro cómo con la misma fuerza de contracción puedo hacer que un corazón funcione mal o funcione mejor. Si le subo la poscarga, va a funcionar mal. Si le disminuyo la poscarga, va a funcionar bien. ¿Se acuerdan del ejemplo que pusimos ayer con Pedro empujando coches? ¿Sí? O sea, si va a empujar un coche, ¿cuál modelo quedamos que era? Un Mini Cooper, ¿verdad? Un Mini Cooper. Ujú. Tú eres niño fresa. Entonces, un Mini Cooper lo empuja bien, ¿sí? Si tú quieres que Pedro tenga un mayor avance empujando un coche, no lo pongas a empujar un Mini Cooper. Ponlo a empujar una cuatrimoto, ¿sí? Porque pesa menos. Como tiene una menor poscarga, avanza más rápido. Se ve más potente Pedro. ¿Sí quedó claro? Le quieres aumentar el trabajo que está haciendo Pedro, entonces ponlo a empujar una pick-up, doble cabina, que a Pedro le gusta la RAM. Entonces lo va a empujar más lento, porque tiene una poscarga mayor, pero sigue siendo el mismo Pedro. ¿De acuerdo? Mi misma fuerza. ¿Sí, sí quedó la idea clara? Sí. Sí. Ok, muy bien. Seguro que sí están entendiendo las gráficas, ¿verdad? Sí, esto se entendió bien. Ya cuando les explicas, sí. Ok. Bueno, porque se los voy a preguntar en el examen. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, ya regresa a lo normal y pásate la siguiente diapo. Bueno, después tenemos la función ventricular y la contractibilidad. La función ventricular Ujú. normal es dependiente de una buena contracción miocárdica y de que las cargas hemodinámicas sean normales. Si la contracción se deprime, va a existir una disminución en la función ventricular, aun cuando el corazón maneja una carga hemodinámica normal. Ujú. Por otro lado, la función ventricular puede deprimirse importantemente, incluso al grado de la insuficiencia cardíaca, sin que el estado contráctil intrínseco se encuentre alterado cuando el corazón soporta una sobrecarga excesiva. ¿Y sí quedó claro? O sea, cuando estás muy hipertenso, tu corazón puede incluso fallar porque estás ante una poscarga muy elevada. ¿Sí, sí quedó la idea clara? Ujú. Sí, es un poder relativo muy alto y es cuando el corazón se queda sin fuerza. Ujú. Mucha demanda, pero no hay poco esfuerzo. No, el esfuerzo sigue siendo el mismo. Pero no cubre la demanda. No cubre la demanda porque es excesiva. ¿Sí queda claro? Sí, Muy bien. Entonces sí, sí vamos bien, ¿verdad? Sí. Muy bien, dale, Pedro. tenemos después los métodos de estudio de la función ventricular. Aquí se van a estudiar las siguientes fases cardíacas, que es la precarga, función sistólica, poscarga, curvas de presión-volumen, contractibilidad en el corazón intacto, relación presión-volumen en sístole y diástole y el estudio de la contractibilidad. Dentro de la precarga, esto se va a lograr mediante cateterismo cardíaco. En efecto, la D2 en el ventrículo izquierdo se debe encontrar entre 5 y 12 milímetros de mercurio, mientras que la ¿Para qué del es la de dos? era para... Dios, a ver, espera, creo que lo tengo apuntado. ¿Se acuerdan del ciclo cardíaco?
La D2 quiere decir la presión L diastólica. O sea, la presión que hay al final del llenado ventricular. Que es la máxima presión diastólica. Que ahí ya sigue la contracción ventricular. ¿Sí queda claro? Sí. Eso quiere decir D2. Entonces, ¿cómo mides la D2? Equivalente a medir la presión adentro del ventrículo izquierdo. ¿Cómo la puedes medir? Pues solamente metiendo un catéter al ventrículo. Por eso se mide solo con cateterismo cardíaco. Pero estás de acuerdo que no te voy a hacer un cateterismo cardíaco nomás para medirte la presión diastólica, ¿verdad? No. Es muy agresivo. Entonces, hay formas de evaluar la función diastólica del corazón a través de estudios no invasivos, como es el ultrasonido cardíaco. ¿Sale? Ujú. Y bueno, pues en el ventrículo derecho debe de ser menor la presión, que varía entre 2 y 5 milímetros de mercurio. El encontrarlas por encima de estas cifras se considera normal, cualquiera de las dos. Si dicha elevación se acompaña de aumento de volumen diastólico, es decir, cardiomegalia, puede deberse a una sobrecarga volumétrica. Ujú. Se necesita más volumen para llenar un corazón más grande. Pero sí quedó claro lo que es la presión diastólica. Entonces, ¿qué dijo que era la de 2, doctor? Es que no escuché. La presión diastólica al final de la diástole. Ok. Perdón, la presión ventricular al final de la diástole. Presión ventricular. También se le llama presión telediastólica, o sea, al final de la diástole. Ok. ¿Quedó claro? Sí, pues ¿dónde está la A L ver, de 2? vamos a pensar. Sí, acuérdense que no duele. Entonces vamos a pensar. Si yo tengo una presión al final de la diástole de 10 milímetros, ¿cómo está mi corazón? ¿Rígido o con relajación normal? Normal, ¿no? Ujú. Sí. Rígido es cuando es Ok. mal. Ahora, ¿qué pasa con esa presión al final de la diástole? El corazón está normal y está bien distendido. Súper bien distendido. ¿Cómo va a venir la siguiente contracción? Muy fuerte, muy enérgica. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Qué pasa si yo tengo un corazón rígido? ¿Sí? Si yo Batalla la tengo un sangre no, o sea, si yo tengo, ¿cómo? no, que si está rígido el corazón, la sangre no fluye. Bueno, batalla más. Batalla más. Pero ¿qué pasa si yo quiero mantener la misma presión al final de la diástole, pero tengo un corazón rígido? En el corazón previo estaba bien relajadito, le cabían 100 mililitros, ¿sí? Y con eso la presión llegaba a 10 nada más. Y en el corazón rígido, con 80 mililitros ya estoy en 10. ¿Qué va a pasar si no distiendo bien el corazón? ¿Cómo va a seguir la siguiente contracción? Muy débil. Débil, ¿no? ¿Te quedó claro? Ujú. Ahora, Menor eficacia cardíaca. vamos a echar el mecanismo, a echar a andar el mecanismo de Frank Starling. Hay que aumentar el llenado diastólico para estirar más la fibra miocárdica y que mejore la contracción, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué va a suceder si yo obligo al corazón a aceptar los 100 mililitros si el corazón está rígido? ¿Cómo va a estar la presión en la pared del corazón? Por las nubes, ¿no? Aumentada. Va a aumentar, ¿sí? Y va a llegar a 20 mililitros, 20 milímetros de mercurio. ¿Sí queda claro? Sí. Esa presión se va a reflejar hacia la aurícula izquierda y se va a reflejar hacia las venas pulmonares. ¿Sí quedamos? Sí. ¿Cuál es el nivel de peligro en estos pacientes?
que la presión diastólica sea mayor de 25. ¿Por qué 25? 25 es el número mágico, apréndanselo. ¿Por qué 25? Si yo tengo 25 de presión al final de la diástole en el ventrículo izquierdo, reflejo esos 25 de presión hacia la aurícula izquierda y reflejo esos 25 de presión hacia las venas pulmonares. ¿De acuerdo? Y 25 le gano a la presión oncótica de la sangre. ¿Sí se acuerdan de la presión oncótica, no? La que te da la albúmina. ¿Sí o no? No, bueno, yo no me acuerdo. ¿No? Regresemos a palitos 1. En la sangre hay albúmina, ¿se acuerdan? Sí, de eso sí. La albúmina es una proteína grandota que no se debe de ir a través de los capilares. Se mantiene siempre dentro de la sangre. ¿Sí? Es una proteína que ejerce un efecto oncótico u osmótico. ¿Qué quiere decir? Que se rodea de líquido. ¿Sí? Entonces, donde está esa proteína, se rodea de agua, en este caso de plasma. ¿De acuerdo? Si yo mantengo esa proteína en el espacio intravascular, eso me provoca un aumento de la presión para que el líquido extravascular se vaya al espacio intravascular. ¿Sí quedó claro? A eso se le llama presión oncótica. ¿Sí? El límite de esa presión oncótica es 25 milímetros de mercurio. Y ¿Para qué? luego viene... que ¿para qué se aumenta la presión, doctor? ¿En dónde? O sea, porque el efecto osmótico es cuando se rodea el líquido, en este caso la albúmina se va a rodear del líquido, pero Sí. para mandarla... Para mantener el estado líquido de la sangre. Ajá. ¿Sí me explico? Ok, sí. Y esa albúmina tiene la capacidad de meter la sangre y mantenerla a su alrededor sin que se vaya al espacio extravascular. ¿Sí quedó claro? O al espacio intersticial. ¿Sí vamos bien? ¿Sí me van siguiendo la onda? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguros? Muy bien. Entonces, quedamos que el límite de esa presión oncótica es 25 milímetros, ¿no? ¿Sí? La sangre, a su vez, tiene una presión que se llama hidrodinámica, que es la presión que ejerce la sangre en contra del vaso sanguíneo que contiene a la sangre. Y esa presión es la presión con la que la sangre quiere salir al espacio extravascular. ¿Sí? Esa presión, dijimos que eran 12, ¿no? Al final de la diástole. ¿Sí quedó claro? Entonces, ¿están de acuerdo que 25 le gana a 12, no? Entonces, la presión oncótica de la albúmina le gana a la presión hidrodinámica. Entonces, ¿dónde se mantiene el líquido de la sangre? Alrededor de la albúmina. ¿Dónde está la albúmina? Adentro del vaso sanguíneo. Por lo tanto, la sangre se mantiene adentro del vaso sanguíneo. ¿Sí quedó claro? Sí, ya. ¿Sí? Sí. Y así funciona bien el cuerpo, ¿eh? Así déjenlo, no lo muevo. ¿Ya estamos bien? Ahora, ¿qué pasa si el corazón se pone rígido? Sube la presión diastólica. ¿Quedamos? Y si esa presión diastólica sube en el ventrículo izquierdo, ¿a dónde se refleja? A la aurícula. Y de la aurícula izquierda se refleja a las venas pulmonares. ¿Sí quedó claro? ¿Sí vamos bien? Sí. Sí, bueno. Y esas venas pulmonares aumentan la presión hidrodinámica. ¿Qué pasa si la presión hidrodinámica va por arriba de 25? ¿Se acuerdan? Presión hidrodinámica es la que obliga
al líquido de la sangre a salir del vaso sanguíneo. Presión oncótica es la que obliga al líquido de la sangre a mantenerse adentro del vaso sanguíneo. Si tengo una presión telediastólica de 30, esa presión la mando del ventrículo a la aurícula y de la aurícula al vaso sanguíneo. Entonces ya tengo una presión de 30. ¿Cuál es mayor, 30 o 25? 30. Entonces, si tengo una presión hidrodinámica de 30, ¿hacia dónde se va el líquido de la sangre? ¿A mantenerse en el interior del vaso sanguíneo o hacia el espacio extravascular? Hasta el espacio extravascular, ¿no? ¿Y dónde es ese espacio extravascular en las venas pulmonares? Buena pregunta. El espacio intersticial del pulmón. Entonces se congestiona el pulmón, se llena de líquido. Por eso los pacientes con un ventrículo rígido pueden tener estertores crepitantes, o sea, líquido libre en el pulmón, pueden tener derrame pleural y pueden tener la manifestación más grave de todas, que es edema agudo de pulmón, líquido libre en el espacio alveolar. Sí quedó ahora claro de por qué es importante la relajación en la diástole. Sí. Sí. Sí, ¿Todos sí lo entendieron en este rollito? Sí. Ahora ya quedó claro por qué una manifestación de insuficiencia cardíaca es la congestión pulmonar. Sí. Ujú. ¿Sí? Ahora estamos hablando ahorita nada más de ventrículo izquierdo, ¿eh? ¿Qué pasa si eso sucede en el ventrículo derecho? ¿Hacia dónde se va el aumento de la presión por la rigidez ventricular derecha? a la aorta. A la aurícula derecha, ¿verdad? Ah, aurícula derecha, sí. ¿Sí? ¿Y de la aurícula derecha hacia dónde se va? El ventrículo izquierdo. No, Hacia hacia el el sistema periférico. venoso. Hacia el sistema venoso periférico. Entonces, si aumentas la presión en el sistema venoso periférico, por arriba de la presión oncótica, ¿hacia dónde se va a salir el líquido en el espacio extravascular? Hacia el espacio intersticial ¿De dónde? del... De los miembros inferiores. ¿Sí me explico? Entonces, si está enfermo el sistema izquierdo, o sea, ventrículo y aurícula izquierda, ¿dónde es el espacio intersticial donde se libera el líquido? Pulmón. Si está enfermo el sistema derecho, o sea, aurícula y ventrículo derecho, ¿dónde es el sistema donde se libera el líquido extravascular? Periferia. Piernas, bueno, pies, tobillos, piernas, muslos, etcétera. ¿Por eso se hinchan, doctor? Por eso los pacientes con falla cardíaca se les hinchan las patitas. Ah, ok, ya tiene sentido. ¿Y ese qué falla cardíaca sería si se le hinchan las patitas? Derecha. Derecha. Y si el paciente te dice que tiene disnea de esfuerzo y vas y lo escuchas y tiene estertores crepitantes, ¿cuál lado está fallando? Izquierda y nada. Izquierda. El izquierdo. ¿Sí Izquierda, quedó claro? pulmón, derecha, pies. Bien. ¿Sí quedó? Sí. Sí. ¿Y qué pasa si el paciente tiene hinchadas las patitas y tiene tos con esputo asalmonado? Esputo es expectoración, ¿eh? Con expectoración asalmonada, de color rosada, y tiene una gran disnea. ¿Qué tiene? Edema. Edema agudo de pulmón. Entonces, ¿dónde está la falla cardíaca? Lado izquierdo. En el lado La izquierdo. izquierda. Pero también tiene hinchadas las patitas. En los dos lados. ¿O será que sería múltiple? ¿Y cómo se llama esa falla cardíaca? Edema bilateral, no. Nah. Sí, no. Se llama congestiva global. Todo el corazón está mal. ¿Y en ese caso qué se hace? Diurético, oxígeno suplementario, posición sentada
Y si no alcanza a respirar, intubación. Muy bien. ¿Sale? O sea, sí va quedando claro cómo, digo, están de acuerdo que empezamos con potencial de acción, ¿verdad? Ujú. Y Sí. ya estamos viendo manifestaciones clínicas. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ahorita es el momento en el que adentro de su cabecita loca empiecen a correlacionarme conocimientos anatómicos, conocimientos de fisiología, conocimientos de clínica, para aprender a integrar diagnósticos, en este caso cardiológicos. ¿Sí quedó? Sí. Como sé que ya pasó mucho tiempo en que vieron anatomía y fisiología, por eso siempre trato de ir recordando fundamentos anatómicos, fisiológicos, funcionales y un poquito de clínica. ¿Sale? ¿Sí, sí vamos claros? Sí. Sí, todo bien hasta ahora. ¿Sí le están entendiendo, pues? Sí, sí. Ok. Muy bien. Espérame. Dale a la siguiente. Después tenemos el estudio de la función sistólica. Este es el estudio de la fracción de la expulsión mediante una angiocardiografía, ventriculografía por sustracción digital, ecocardiografía bidimensional y ventriculografía nuclear. Estos son los métodos idóneos para conocer la función sistólica del ventrículo izquierdo. Ujú. A ver, se fijan en las figuras. La figura de la izquierda es una angiografía, eso no tiene que ver con la función cardíaca. Pero las figuras de la derecha, la A y la B, se supone que es un ventrículo lleno y un ventrículo vacío. ¿Cómo consideran que funciona el ventrículo este? Funciona muy mal, ¿no? Porque en la A está en diástole y en la B está en sístole. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo se contrae muy poco el corazón? Sí. Porque casi están iguales las dos imágenes. Este paciente tranquilamente tiene una fracción de expulsión menor del 20%. ¿Sí queda claro? Sí. Pero están de acuerdo que no le voy a hacer un cateterismo a cada paciente que le quiera evaluar yo la función cardíaca. Mejor le hago un ecocardiograma, que no es invasivo y que no es tan costoso. ¿Sí me expliqué? Y con el ecocardiograma vamos a observar cómo se llena y cómo se vacía el ventrículo izquierdo. Búscate en internet una imagen, Pedro. Ujú. Ponle fracción de expulsión por ecocardiograma. Ok. Imágenes. Muy bien, ponle esa. ¿Esta? No, la tercera. Esta. O, ¿sabes qué? Espérame. Ujú. Sí, esa. Es donde se ve un poquito más evidente. Magnifícala. ¿Se fijan? En la figura A está en diástole, ¿sí? Y en la figura B está en sístole.
¿Se fija la línea punteada que está en el vértice del corazón? Sí. No, la que es línea recta, que va del vértice a la base, por en medio. Es esta, ¿no? Esa. Es esa y allá es esa. Y es esta, ¿Se sí. fijan cómo las paredes tienden a acercarse a esa línea cuando se contrae? ¿Sí? Entonces, en la figura A se calculó el volumen al final de la diástole. En la figura B se calculó el volumen al final de la sístole. Y con eso se hace el cálculo de la fracción de expulsión, que en este caso creo que es del 53%, creo. Dice ahí. ¿Sí quedó la idea clara? Inicialmente ves un ventrículo lleno y luego ves un ventrículo contraído. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo que con el ultrasonido puedes ver en cada ciclo cardíaco llenado y vaciado? Y lo puedes ver cuantas veces quieras y lo puedes medir cuantas veces quieras. Y al paciente, pues si acaso le provocas una pequeña molestia porque estás tocando su tórax. Si es muy llenito el paciente, si está muy llenito, si es obeso, le puede molestar porque el transductor lo puedes apoyar contra la pared de manera muy enérgica. Pero es una persona delgadita, pues va a tener una muy buena calidad de imagen sin apretar tan duro el transductor. ¿Sí me expliqué? ¿Estás de acuerdo que eso es mucho menos agresivo que meterle un catéter al corazón? Está más indicado para cuando ya hay un trombo o algo así que hay que usar el stent. Todo ese tipo. No, bueno, eso es pero para cateterismo coronario. Pero que tú me digas que te haga un cateterismo cardíaco para calcularte la fracción de expulsión, pues no. Te la puedo calcular con ecocardiograma. Más fácil, más seguro para el paciente y mucho más económico. ¿Sí me explico? Sí. A menos que hubiera una contraindicación muy formal para no hacer el ecocardiograma, pues entonces sí, usaríamos el cateterismo. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno, pues ahí lo dejamos, chicos, ¿sale? Ok. Creo que los he abrumado con mucha información funcional cardíaca. Nada. ¿Sale? ¿Sí lo vamos entendiendo, pues? Sí. 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 Nos vemos el lunes. Hasta el lunes. ¿Sale? El lunes, doctor. Hasta el lunes, doctor. Bien. Bendiciones. Nos vemos. Cuídense. Buen fin de semana. Bye. Igualmente. Bendiciones. Bye bye.